Y empezando ya con lo que es la predicación, hoy pues vamos a seguir con Josué capítulo 2, pero estoy un poco nervioso porque tengo un problema. Y es que esta mañana, cuando yo estaba repasando la predicación, he sentido que tenía que cambiar algunas cosas. Y claro, casi sin saber muy bien cómo, pero tengo que cambiar la estructura de la predicación y va a ser un poco sobre la marcha. Así que la oración que ha tenido Boris por mí, espero que el Señor haga la obra, porque yo no sé si soy capaz de... Porque incluso estando aquí en la alabanza también me ha venido la idea de cambiar cosas y de decir cosas distintas. Entonces yo le pido que el Señor me guíe, me ayude para saber transmitir el mensaje, no solo el mensaje suyo, sino además transmitirlo de una manera efectiva para que todos los que estamos aquí podamos entenderlo y podamos entender el mensaje que Dios nos quiere traer a nuestra vida, a nuestro corazón hoy. Josué capítulo 2, así que vamos a empezar leyéndolo. Y dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido, cuando salisteis de Egipto, y a los que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia a vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, y a todos tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de su casa, su sangre será sobre nuestra cabeza. Y nosotros sin culpa,
Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si mano le tocare, y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que le perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun. Y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Bueno, una lectura larga, pero creo que necesaria. Mirad, seguimos con la historia por donde la dejé el último día. Estamos antes de cruzar el río Jordán. Una vez que crucen el río Jordán empieza la guerra. Una vez que crucen el río Jordán se enfrentan a un país entero en el que absolutamente todas las personas del país son sus enemigos y tienen la orden de matar a todo hombre, mujer, niño y hasta los animales. Tienen orden de matar a todo el mundo. Con lo cual, una vez que crucen el río Jordán, esto es lo que Dios ha dicho que tiene que pasar. Pero antes de cruzar el río Jordán, nos encontramos con que tienen que ir conquistando por partes. Es decir, no pueden ir a lo loco, ir para adelante. ¿Por qué? Porque las mujeres y los niños se quedarán en una especie de campamento y entonces ellos tendrán que ir conquistando por zonas. Es como ir abriendo el territorio. Porque si no, mientras atacan hacia el sur, vienen los del norte y les atacan. Entonces, la primera ciudad, el primer escollo que se van a encontrar es Jericó, que es una gran ciudad con murallas, con ejército, y es el lugar donde además van a poner el campamento, en esa zona, en esa tierra. Y ese es el primer gran escollo. Y ahora, esta historia yo la voy a dividir entre los personajes que aparecen. Y básicamente encontramos 3 personajes principales. Por un lado está Josué, que es el líder del pueblo, el que está dando las órdenes. Por otro lado tenemos a los 2 espías, que son los que van a espiar Jericó. Y por otro lado nos vamos a encontrar a una prostituta, que se llama Rahab, una ramera. Y estos son los 3 personajes principales que aparecen en la historia. Y yo quiero resaltar cada uno de ellos individualmente porque creo que de cada uno de estos personajes tenemos algo que aprender. El primero de estos personajes es Josué. Y Josué se ve muy poquito, se ve al principio porque está dando la orden de que vayan unos espías a Jericó, que vayan a espiar. Tenemos que luchar una guerra, necesitamos información militar para poder vencer. Porque Israel no tiene máquinas de asedio, no tiene catapultas, no tiene arietes. ¿Cómo destruye una muralla? ¿Con palos? ¿Con rastrillos? Que es con lo que empiezan a luchar. ¿Cómo destruyen una ciudad amurallada? Realmente no pueden. Por eso, Josué ve necesario enviar espías que averigüen cómo pueden vencer Jericó, cómo pueden entrar, por dónde se pueden colar, dónde están los soldados, etcétera, información militar. Ahora, ¿de dónde saca Josué esa idea de enviar espías? ¿De dónde saca Josué esa idea? Pues, ahí está. El anterior líder, antes que Josué, era Moisés. Y Josué era discípulo de Moisés. Y en Números capítulo 13 vemos como Dios le dice a Moisés, envía espías que reconozcan toda la tierra. Pero Josué está aprendiendo. Y ahora Josué coge la idea de, antes de ir, voy a enviar espías. De tal manera que Josué toma a Moisés como un referente para él. Un referente en cuanto a cómo debo vivir mi vida,
un referente en cuanto a cómo debo liderar, un referente espiritual. Y eso es lo primero que quiero resaltar hoy. Mirad, ¿quién podría sustituir a Moisés? Lo hablamos el último día, ¿no? ¿Quién podría sustituir a alguien que entra a la presencia de Dios, le dice a Dios, muéstrame tu cara, y Dios le dice, no, mi cara no, pero te mostraré mi espalda? ¿Quién podría sustituir a este líder que ha liderado al pueblo, un pueblo rebelde durante 40 años en el desierto, que ha tenido que enfrentar el Mar Rojo, el ejército egipcio, que ha tenido que sacar de Egipto a su pueblo, que ha tenido que enfrentar serpientes, que han tenido que enfrentar hambre, que ha tenido que enfrentar sed? ¿Quién puede sustituir a ese líder? Pues nos encontramos que tiene que ser Josué. Pero lo que nos encontramos es a un Josué que está preparado. ¿Por qué? Porque este Moisés fue su referente. Él aprendió de él. De la misma manera, todos necesitamos referentes. Gente que nos enseñe. Gente que podamos imitar. Gente que nos haga aquí presente quién es Dios. Cada uno de nosotros necesitamos referentes, evidentemente cada uno a un nivel, pero principalmente aquellas personas que quizás llegan por primera vez a la iglesia, aquellas personas que acaban de empezar a tener un encuentro con Dios, o incluso los jóvenes, que aunque han crecido en la iglesia, muchos de ellos, pero tenemos muchas dudas de, oye, ¿estaré viviendo mi vida espiritual correctamente? ¿Estará Dios contento con mi manera de vivir? Y entonces necesitamos a personas que nos puedan enseñar, personas que podamos imitar. Ahora, esto primero tiene un problema, que el referente debe ser un referente bueno. Porque si tú tomas como referente a alguien malo, pues hay un problema gordo, ¿no? Por eso quiero que recordéis esta frase. Cualquiera podrá ser un referente a diferentes niveles, y lo comentaré después. Pero solo será referente para ti, o solo debe ser referente para ti, aquel que se parezca a Cristo. Porque el modelo nuestro de vida es Jesús. Pablo, ¿qué dijo? Sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Sé imitadores de mí no porque yo sea no, porque yo cada día estoy luchando contra mi propio ser, contra mi pecado, estoy luchando contra mis deseos, porque mi deseo es seguir a Cristo. Y sé que cada uno de nosotros tenemos esa misma lucha, pero como yo estoy luchando, imitad en mi lucha. Imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Nuestro modelo no es una persona, nuestro modelo es Cristo. Entonces, una persona será un buen referente en tanto en cuanto imite a Cristo. Si no, no será un buen referente. Segundo problema, y fijaros, he dicho que es necesario tener referentes, pero tiene sus dificultades. Segundo problema, y es idolatrar a las personas. Muchas veces cuando alguien es un referente, alguien lo tomamos porque aparentemente tiene una vida espiritual, wow, tiene unos dones increíbles, y lo tomamos como un referente, como alguien a quien imitar. Yo me gustaría ser como él. ¿Qué pasa? Que todos fallamos. ¿Y qué pasa cuando yo idolatro a una persona y esa persona falla? Lo que pasa tantas veces, ¿no? Y lo escuchamos en la calle muchísimas veces. No, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Cuántas personas dicen eso en la calle? Yo lo escucho muchísimas veces. Cada vez que tengo una conversación con alguien de procedencia católica, pero que no va a la iglesia, lo que me dicen siempre es lo mismo. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Por qué? Porque se sienten defraudados con la iglesia. ¿Pero por qué? Porque la iglesia está llena de pecadores, pero aquella y esta. De pecadores que intentan no pecar. De pecadores que se arrepienten, pero que fallan. Y si yo idolatro a una persona, cuando falla, yo no voy a pensar que me está fallando la persona, voy a pensar que me está fallando Dios.
Ese es el problema de idolatrar a una persona. Nuestra única norma de fe y conducta es la Biblia. Y nuestro referente es Cristo. No podemos idolatrar a una persona. Ni a un predicador, ni a un cantante. Me da igual los dones que tenga una persona. ¿Puedo imitar su ejemplo? Sí, en las cosas que se parezcan a Cristo. Pero darme cuenta de que todos fallamos. Tener incluso misericordia de aquella persona que ha fallado. Y decir, mira, si Dios me ha perdonado a mí todos mis pecados, a esa persona también lo va a perdonar. Tener misericordia, pero no idolatrar. Así que es segundo peligro. Y ahora, una cosa más. Hablando de referentes, ¿no? Es importante que podamos tener referentes. Pero también somos conscientes de que aquellos que llevamos más años en el Señor, aquellos que llevamos más tiempo trabajando para parecernos a Cristo y estamos ahí luchando duramente, esas personas que vamos a llamar maduras espiritualmente, pues nosotros tenemos una responsabilidad, el que lo sea, claro, tiene una responsabilidad que es hacerse cercano, es hacerse accesible. Es decir, si alguien que entra a la iglesia por primera vez necesita un referente, que es la base de lo que he empezado a decir, pues a lo mejor todos nosotros podemos ser referentes de esa persona. Los que sean maduros, los que se parezcan a Cristo. Pero yo me tengo que acercar a la persona, tengo que ser accesible, tengo que preguntar, tengo que interesarme por esa persona, tengo que mostrarle el amor de Cristo, porque si yo al mostrarle el amor de Cristo le estoy haciendo Cristo presente aquí. Pero si yo pongo una barrera, incluso por orgullo, no, yo es que me creo mejor que... Entonces, yo estoy fallando en mi responsabilidad. Evidentemente, cada uno será referente a diferentes niveles, porque llegará un momento que habrá personas con las cuales crearás un vínculo, crearás una conexión, tendrás mayor confianza y esas personas podrán acercarse más a ti y podrán aconsejarte más, incluso mostrarte más en tu intimidad a Cristo. Pero cada vez que cualquiera de vosotros ora en voz alta, cada vez que cualquiera de vosotros cuenta su testimonio, cada vez que cualquiera de vosotros cuenta lo que Dios está haciendo en su vida y cómo Dios le está transformando, que sepáis que estamos siendo referentes a los demás. Entonces, debemos mostrar a Cristo. Debemos tratar al hermano de esta manera. Porque de esta manera es como Josué dice, voy a enviar espías. Es necesario enviar espías. Porque estuvo cercano a Moisés. Vivió cerca de Moisés. Escuchó lo que Moisés decía. Cuando Moisés estaba en lo alto del monte y el pueblo estaba lejos del monte porque tenían miedo, Josué se quedó a los pies del monte. Cuando el pueblo estaba con el becerro de oro y Dios le dice a Moisés en lo alto del monte, voy a destruir al pueblo. Cuando Moisés baja, al primero que se encuentra es a Josué. No estaba participando en la adoración al becerro. Primero se encuentra a Josué y le pregunta a Josué, ¿qué está pasando? Y dice, no sé, me parece que están de fiesta o algo. Y dice, no, ahí hay problemas. Y entonces van y se encuentran el pastel. Pero Josué siempre estaba cerca de Moisés, aprendiendo, escuchando. Encontró un referente. Así que yo os animo a todos a, primero, ser referentes. Bueno, primero, mejor dicho, a pareceros a Cristo. Segundo, a hacernos accesibles para que los demás puedan ver a Cristo. Y tercero, a buscar referentes. A buscar personas en las que pueda imitar ciertas cosas que son necesarias en mi vida, porque quizás son carencias que tengo en mi vida. Amén. Pues esto es lo que podemos aprender de Josué en primer lugar.
Pero después nos encontramos a los dos espías. Y los dos espías van a Jericó. Y entran en la ciudad, entran a casa de una prostituta que vive en lo alto del muro, como dice el versículo 15, y cuando llegan allí los pillan. Es decir, a las primeras de cambio ya están avisando al rey, oye, que han venido unos espías, y Rahab los esconde allí en el terrado de su casa, los esconde, miente a los soldados y después los saca. Pero después Rahab va a hablar con los espías. Y fijaros, ¿por qué los espías van a casa de una prostituta? Y os voy a dar dos puntos de vista. Un punto de vista lógico. Otro punto de vista espiritual. Mirad, en la casa de una prostituta está acostumbrado que entre cualquier persona, así que no va a llamar a los guardias, guardia que se me han colado en la casa. No, es prostituta, es su trabajo, deja entrar a todo el mundo, ¿no? Segundo, vive en lo alto del muro, desde ahí pueden ver la ciudad entera y pueden ver a todos los soldados que están vigilando en lo alto del muro. Es decir, es un lugar estratégico para sacar la información que necesitan. Claro, pero los han pillado. Y Rahab les salva. Ahora, desde el punto de vista lógico, humano, pues tiene sentido ir a casa de Rahab. Pero fijaros en una cosa. Han ido a parar a la casa donde se encuentra la única mujer que tiene fe en todo Jericó. Ni una sola persona más en todo Jericó tenía fe en Dios. Ella sí. Y justo han ido a parar a esa casa. Entonces llegaron allí por lógica, o Dios utiliza la lógica en su voluntad. A esto le llamamos, en teología se le llama la providencia, es decir, cómo Dios va controlando y dirigiendo cada acontecimiento que sucede para que al final su plan, su bendición caiga. ¿Os acordáis los que estuvisteis en el retiro cuando hablamos de los magos de Oriente, no? Cómo Dios hace un movimiento estratégico para que al final todo suceda como tiene que suceder. Providencia. Dios dirigiendo todas las cosas. Fijaros, estos eran personas que realmente eran inteligentes. Josué no ha enviado a cualquiera. Son personas que inteligentemente han llegado a esta casa. Pero es como que esa inteligencia, esa planificación, que es nuestra labor, ver esas estrategias, pero es como que esa inteligencia la está utilizando Dios para que al final lleguen al sitio donde tienen que llegar. Porque si llegan a cualquier otra casa, mueren. Y esto es impresionante. Así que yo te quiero decir a ti, Dios está al control. Cuando tú no ves la salida, cuando tú no ves, solo ves el problema, la dificultad, Dios está al control. ¿Lo crees? Ellos sí. Ellos sí. Y aunque somos llamados a pensar, a buscar una salida, a buscar cómo superar un problema, pero sobre todo somos llamados a poner este problema en las manos del que todo lo sabe, para que sea Él el que provea la salida. ¿Por qué? Porque Dios está al control. Confía en Él. Confía en Él, tienes motivos más que de sobra. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero también hay muchos ejemplos en nuestra propia vida, en aquellos que llevamos muchos años viviendo, entregando nuestra vida al Señor cada día. Y hay muchos ejemplos como de repente tú no sabes ni cómo ni por qué, pero de repente, ¡pum!, te llega la salida, te llega la salvación. Y tú no sabes ni cómo ha venido, ni te lo imaginabas, pero ahí está. Dios está al control. Pero estos espías le hacen una promesa
a Rahab. ¿En qué consiste esa promesa? Ellos le juran que salvarían la vida de ella, de sus padres, bueno, de toda su familia. Pero las órdenes de Dios, ¿cuáles eran? Matarlos a todos. Aquí tenemos un problema, ¿o no? Es decir, ellos le están jurando, en el nombre de Dios, que no la matarían, pero las órdenes de Dios era que los mataran. ¿Ahora qué hacemos? Pues mirar. Aquí vemos la gracia de Dios para aquel que tiene fe. Y esto es algo que los espías habían entendido. Yo no sé cómo ni por qué, pero es algo que ellos se ve en su madurez, no solo a la hora de tomar decisiones, sino su madurez espiritual, que ellos han entendido que aquel que tiene fe hay salvación por la gracia de Dios. Han entendido que le pueden jurar que salvarían a ella y a su familia porque ha demostrado ella, y ahora lo veremos, que tiene fe. Así que pueden hacer ese juramento. De hecho, al final de la historia, los espías van a Josué, vuelven a casa y le cuentan todas las cosas. Y yo no veo a Josué echándoles la bronca. No veo a Josué diciéndole, pero ¿por qué habéis jurado eso? Ahora vamos a desobedecer la orden de Dios. No, yo veo a Josué diciendo, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros, centrándose en una realidad, que Dios les iba a dar la victoria. En que Rahab y su familia se salvarían, pero que Dios le ha dado la victoria. Mirar, somos llamados a predicar, somos llamados a llevar el Evangelio. Porque cuando nosotros llevamos el Evangelio, la gente entiende que Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Y esto es lo que hacen los espías. Cuando vuelven, cuentan todo lo que ha pasado, todo lo que les ha pasado. Pues de la misma manera tú puedes contar todo lo que te ha pasado con Dios. Porque cuando tú cuentas lo que te ha pasado, cuando tú cuentas lo que Dios dice, lo que has aprendido de Dios, ¿cuál será la respuesta? Bueno, habrá dos respuestas. Una, yo no quiero saber nada, o otra, Dios nos ha dado la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y los espías vuelven y dan testimonio. ¿No están contando su testimonio? ¿Están contando lo que les ha pasado? Pues de la misma manera, id por todo el mundo, predicando el Evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y por toda la tierra. Me seréis. Es una afirmación. Somos testigos de la obra de Jesús porque la ha hecho en mí. Y puedo contar lo que Dios ha hecho en mí. Y eso es lo que hacen los espías. En tercer lugar, nos encontramos con Rahab. Y Rahab, fijaros, ella no es judía, no es del pueblo de Dios, no ha ido con ellos desde Egipto por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Ella vive en un pueblo que es enemigo de Dios. Ella es prostituta, es decir, su vida es contraria totalmente a Dios. Su contexto es totalmente contrario a cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Y sin embargo, tiene fe. ¿En qué se basa su fe? ¿Su fe se basa en lo buena que es? ¿Su fe se basa en que desde chiquitita la han llevado a la iglesia? ¿Recordáis a los dos que estaban crucificados al lado de Jesús? La fe del ladrón que Jesús le dice, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Esa fe que tiene ese ladrón se basaba en
haber obedecido a Dios durante toda su vida, en haber cumplido un montón de reglas? ¿La fe de Rahab se basaba en su contexto, en su vida? ¿En qué se basaba la fe de Rahab? Y ella dice que todo el país ha escuchado lo que Dios hizo cuando secó las aguas del Mar Rojo y ellos pasaron por ahí. Y dice una segunda cosa. Y hemos escuchado lo que Dios, lo que vuestro Dios ha hecho con los reyes Sehón y Og al otro lado del río Jordán. Estas dos cosas son cosas imposibles de que sucedan. Totalmente imposibles. ¿Por qué? ¿Quién puede dividir un mar para pasar sobre seco? Y los reyes Sehón y Og tenían un territorio enorme, con un ejército 50 veces mayor y con armas y mejor preparado que el ejército de Israel. Y murieron todos. Y ella lo había escuchado, no lo había visto. Ella no estaba allí viendo la guerra, no estaba allí viendo cómo el mar se dividía. No, ella lo había escuchado. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando ella escucha, ella se da cuenta de que esas cosas imposibles han sucedido de verdad y solo Dios las puede hacer. Y eso genera en ella la idea de ese Dios es verdadero. Yo tengo fe en él. Y fijaros las palabras que utiliza. Dice, vuestro Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. ¿Os recuerda esto algo? Es la oración de Jesús, ¿no? ¿Y qué dice Rahab? Es como si Jesús estuviera utilizando las palabras de Rahab. Vuestro Dios es Dios en el cielo y aquí en la tierra. Es una manera de decir, vuestro Dios es el Dios de verdad. Pero no es un Dios lejano que está allí en el cielo viviendo y dejando que los seres humanos hagan lo que quieran. No, es un Dios que es Dios aquí en la tierra, que actúa aquí en la tierra. No es como nuestros dioses que nosotros vamos a adorarles y ya está. No, vuestro Dios es cercano. Vuestro Dios viene y os salva cuando lo necesitáis. Vuestro Dios os da la victoria cuando la necesitáis. Vuestro Dios os da comida y alimento cuando lo necesitáis. Nuestro Dios no. Así que vuestro Dios es Dios de verdad. Es Dios en el cielo y en la tierra. Este es vuestro Dios. Yo quiero a ese Dios. Y de la misma manera como tiene fe, ella pide algo imposible. Porque ella lo que dice es, vuestro Dios os ha entregado esta tierra y vamos a morir todos. ¿Se incluye? Vamos a morir todos. Y si vuestro Dios ha dicho que vamos a morir todos, vamos a morir todos. Pero ella pide algo imposible. Salvarme a mí y a mi familia. Eso es algo contrario a lo que Dios había dicho en principio. Pero ¿y por qué pide algo imposible? Porque sabe que Dios hace lo imposible. Y sabe que aunque ella no se lo merece, que es prostituta. Y sabe que aunque su contexto es totalmente contrario a Dios, y aunque durante toda su vida ha vivido alejada de Dios, Dios hace lo imposible, que es darte salvación. Por eso ella, como tiene fe en Dios, pide lo que es imposible. De la misma manera que era imposible dividir el mar, de la misma manera que era imposible que vosotros vencierais a los reyes Sehón y Og, y sigue siendo imposible que podáis conquistar la tierra prometida, pero es que vuestro Dios lo ha dicho. Vuestro Dios, el Dios de lo imposible, creo que puede salvarme a mí, aunque no me lo merezco. ¿Veis la fe de Rahab? ¿En qué se basaba la fe de Rahab? ¿En qué se basa nuestra fe? Al principio cantamos una canción, la primera creo que fue, si quieres, ¿puedes ponerla? No me acuerdo cuál era. Hay una estrofa
que dice, me amó tal y como soy. Tal y como somos, nos amó. Tal y como eres, Dios te ama. Y te da acceso. Nos acercamos sin temor. Pero hay otra canción que hemos cantado después. A ver. Pasa. Yo te digo. Es que no sé si es esta canción. Esta no es, la siguiente. A ver. ¿No había una en medio de esas dos? A ver si es esta, a ver, pasa. Eso, pasa para atrás. Esa es. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Fijaros, hemos dicho, me amaste tal y como soy, pero creo en ti y en lo que harás en mí. Me amaste tal y como soy, pero no me vas a dejar igual que estoy. Me amaste tal y como soy para cambiarme y transformarme, para hacer de mí lo mejor que yo pueda ser. No son cosas contradictorias, son cosas complementarias. Te amó tal y como eres, pero para que dejases de ser aquello que eras, para hacer de ti una nueva criatura. Por eso la Biblia dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura, tienes que nacer de nuevo. Y Dios te da una nueva naturaleza, santa, para que puedas entrar sin miedo en su presencia. Eso que es imposible que tú puedas merecerte estar delante del Dios santo. Lo voy a explicar con un ejemplo. Si yo tengo un vaso de agua y le echo una gotita muy pequeñita de veneno, ¿tú te lo beberías? Pero si es una gotita muy pequeña, ¿por qué no? Pues porque una gotita mancha todo el agua. Un pecado ya hace que tú no puedas estar en la presencia de Dios. Y ninguno de nosotros ha cometido solo un pecado, hemos cometido una lista larga. Pero una simple gotita mancha toda el agua. Un simple pecado hace que tú no puedas estar en la presencia de Dios. Pero para Dios nada es imposible. Y Él te limpia de todo pecado. De tal manera que hace que tú puedas entrar en su presencia para ser transformado, para ser cambiado. Aquello que es imposible para ti, cambiar. Yo es que nací así, yo es que soy así. Claro, para ti es imposible cambiar. Dios viene para cambiarte, para transformarte. Esto es lo que Rahab está diciendo. Yo quiero dejar mi vida atrás. Y para terminar, me gustaría ver lo que el Nuevo Testamento dice acerca de Rahab. Vamos a leer 3 versículos. Santiago 2:25. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿vale? Está claro, ¿no? Lo que era. No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es decir, ella siendo parte de los desobedientes, vamos a llamar de los pecadores, no pereció con ellos. ¿Por qué? Porque salvó a los mensajeros. Santiago 2:25. ¿Pero por qué hizo esto Rahab? Hebreos 11:31. Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Espera, me he equivocado, el de Santiago lo he leído mal, ¿verdad? Leo el de Santiago. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los echó por otro camino. No se salvó ella, su vida, la de su familia, cuando salvó. Ahora, ¿por qué lo salvó? Y ahora sí, Hebreos 11:31, por la fe. Rahab, la ramera, no pereció juntamente a los desobedientes,
habiendo recibido los espías en paz. Es decir, ella salvó a los espías y fue salva porque tuvo fe. Y terminamos con Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. Salmón, que no es el pescado, era un hombre que se llamaba Salmón, engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Y Isaí a David, al rey David. Y si seguimos leyendo ese texto termina en Jesús. Vamos a ver. No solo se salvó, sino que de esta mujer, muchos años después, muchas generaciones después, nacería Jesús. ¿Cómo de una mujer prostituta iba a nacer el Salvador del mundo? Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De una prostituta va a nacer el rey David, rey de Israel. Y el rey de reyes, señor de señores, Jesús. Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hoy es día de salvación. Hoy es el día en el que tú puedes tomar la decisión de entregar tu vida a Cristo. Hoy es el día en el que Jesús se está haciendo presente aquí para decirte te amo. No quiero que te vayas al infierno, no quiero que mueras. Un día moriremos todos los que estamos aquí. Pero ¿qué va a pasar después de la muerte? Y Dios no quiere que tengas miedo a ese día. Dios quiere darte salvación. ¿Tienes fe? ¿Crees en Dios? ¿Crees que lo que Dios ha hecho, ha dicho, es verdad? ¿Crees que Él es capaz de hacer lo imposible? Que tú, no siendo merecedor, puedas recibir todas sus bendiciones, te pueda salvar. Si lo crees, pues habla con Él. Díselo. Dios, te pido perdón por mis pecados. Y quiero que tomes el control de mi vida porque yo no puedo cambiar. Te quiero pedir lo imposible. Sentir tu amor, tu compañía. Sentirme cercano a ti. Quiero sentir como cada día tomas el control de mi vida. Quiero poder tener paz y tranquilidad y confianza en que el Dios de todo lo imposible está al control de mi vida. Señor, te entrego mi vida, porque lo que yo no puedo hacer, tú sí. Vamos a terminar con una oración.